En el corazón de la tierra de Uz, vivía un hombre llamado Job, un hombre recto y temeroso de Dios. Su vida era un ejemplo de prosperidad y fe, pero su historia se convertiría en un testimonio eterno de perseverancia y confianza en el Señor. Esta es la historia de Job, un hombre que perdió todo, pero nunca perdió su fe. Acompáñanos en este viaje de dolor, esperanza y restauración, donde descubriremos que, incluso en medio del sufrimiento, la mano de Dios nunca nos abandona. En una tierra llamada Uz, vivía un hombre llamado Job. Job no era un rey ni un profeta, era simplemente un hombre común, pero con una cualidad extraordinaria: era justo y bueno. Vivía su vida con integridad y siempre trataba de hacer lo correcto. Job no solo era un hombre de fe, sino también un hombre de abundancia. Tenía muchas riquezas, cientos de animales, tierras fértiles y muchos sirvientes que trabajaban para él. Era el hombre más próspero de su región. Pero su mayor tesoro no era su riqueza, sino su familia. Job tenía 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres. Todos vivían juntos en armonía, celebrando banquetes y disfrutando de la vida que Dios les había dado. Sin embargo, a pesar de toda su prosperidad, Job no vivía tranquilo. Cada mañana, antes de que saliera el sol, se levantaba y oraba por cada uno de sus hijos. Ofrecía sacrificios a Dios, preocupado por si alguno de ellos había pecado o había ofendido a Dios en su corazón. Job entendía algo que pocos comprenden: las bendiciones de Dios son un regalo, no un derecho. Y por eso, todos los días, sin falta, intercedía por su familia. Lo hacía no por miedo, sino por amor a Dios y a los suyos. Bendito sea el Señor, por esta tierra fértil. Pero lo que Job no sabía era que, en ese mismo momento, alguien lo estaba observando desde el cielo. Un día, en el tribunal celestial, los ángeles se presentaron ante Dios. Entre ellos estaba Satanás, el acusador, el enemigo de Dios. Dios le preguntó a Satanás: ¿De dónde vienes? Satanás respondió: de recorrer la tierra, de vagar por ella. Dios sabía que Satanás había visto todo: reyes caer, ciudades destruirse y personas traicionar sus principios. Pero entre todos, había un hombre que se mantenía firme en su fe. Dios lo mencionó con orgullo. ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro, recto y temeroso de mí. Siempre se aleja del mal. Sin mediar palabras, Satanás se acerca a Dios en medio del consejo celestial. Una sombra se interpuso y con una sonrisa cínica y malvada acompañada de una voz llena de desafío dijo: ¿de verdad Job te sirve sin interés? Tú, lo has protegido y bendecido en todo. Le has dado riquezas, una familia y salud. Pero quítale todo lo que tiene, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Y fue así donde el destino de Job está a punto de ser puesto a prueba. Dios concede permiso a Satanás, pero con una condición. Dios le advierte diciendo: Está bien, todo lo que tiene está en tu poder, pero no le hagas daño a él. El desafío estaba hecho. Satanás recibió permiso para probar a Job, y su mundo perfecto estaba a punto de derrumbarse. Satanás se aleja con una sonrisa maliciosa. Y descendió a la tierra, listo para probar la fe del siervo amado de Dios. Mientras Job dormía, sin saberlo, una tormenta se acercaba, el cielo se nubló, y el destino de Job estaba por cambiar. Un incendio furioso arrasa los campos donde pastan los rebaños de Job.
Las llamas iluminan la noche, y los siervos corren en pánico tratando de salvar a los animales. Un mensajero, cubierto de cenizas y con el rostro desencajado, llega corriendo a donde está Job. Señor, el fuego lo está destruyendo todo. Los siervos corren en pánico, tratando de salvar a los animales. Luchaban por salvar lo que podían, pero el fuego era implacable. Uno de sus siervos llega corriendo, con el rostro pálido y la respiración agitada. Se arrodilla ante él y con voz temblorosa, dice a Job que los sabeos habían atacado a sus siervos a filo de espada llevándose los bueyes y todos los animales del rebaño. Señor, los sabeos atacaron, se llevaron los bueyes y los asnos. Job escucha la noticia con una mirada desconcertada. Con lágrimas en los ojos dice a gran voz: El Señor dio, y el Señor quitó, sea el nombre del Señor alabado. Los campos que antes estaban llenos de vida ahora eran cenizas. Job se arrodilla en medio de los escombros, orando en silencio. Aunque devastado, mantuvo su fe en Dios. Un tornado poderoso arrasa la casa donde los hijos de Job están reunidos. Los mensajeros llegan a Job, quien está sentado en el suelo, y le dan la noticia. Señor, un viento fuerte derribó la casa donde estaban tus hijos. Todos murieron. El mensajero llegó corriendo, con el rostro cubierto de polvo y lágrimas en los ojos. Su voz temblaba al hablar, al dar aquella trágica noticia de aquel viento fuerte, que había derribado la casa donde estaban los hijos de Job, pues nadie había sobrevivido. Job, con lágrimas en los ojos, con el rostro lleno de un dolor indescriptible, cae al piso de rodillas. Se rasga el manto y se afeita la cabeza en señal de duelo. Y Job comprendió que desnudo había salido del vientre de su madre, y desnudo volvería a ella. El dolor de Job era insoportable. Pero no maldijo a Dios. La esposa de Job se acerca y lo abraza, compartiendo su dolor. Con el rostro cubierto de lágrimas le dice a Job: ¿Cómo podremos seguir adelante? Job levanta sus manos al cielo, con lágrimas en los ojos y con voz temblorosa dice a gran voz: Dios dio, y Dios quitó. Sea el nombre del Señor alabado. Job no entendía por qué le estaba pasando todo esto, pero en lugar de alejarse de Dios, se acercó más a él. Adoró a Dios en medio de su dolor. Pero la prueba de Job no había terminado. Satanás regresó al cielo y le dijo a Dios: Job aún te sirve porque no has tocado su cuerpo. Déjame hacerlo sufrir físicamente, y verás cómo te maldice. Dios responde: Está bien, puedes hacerle daño, pero no le arrebates la vida. Satanás regresó donde Job. Tocó su hombro y poco después, Job fue golpeado por una enfermedad terrible. Su cuerpo se llenó de llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies. No podía caminar, no podía dormir. El dolor era tan intenso que solo podía sentarse en el suelo, rascándose con un pedazo de cerámica rota. Job, sentado en un montículo de ceniza, cubierto de llagas dolorosas, el rostro lleno de dolor y sufrimiento, pero también determinación, no pierde la fe, orando en silencio. Su esposa, con lágrimas en los ojos, se acerca y le habla con desesperación. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y muere. Job, con una gran desilusión en su rostro, la mira con firmeza. Hablas como una mujer insensata. ¿Acaso solo recibiremos lo bueno de Dios, y no lo malo? La esposa de Job se aleja, llorando, mientras Job permanece sentado en silencio. Job no entendía por qué estaba sufriendo, pero se negó a maldecir a Dios. Su fe no dependía de lo que tenía, sino de quién era Dios. Job cierra los ojos y murmura una oración, mientras el sol se pone en el horizonte.
La noticia del sufrimiento de Job se extendió por toda la región. 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, decidieron ir a visitarlo para consolarlo. Cuando llegaron, no podían creer lo que veían. Job estaba sentado en el suelo, cubierto de llagas, con el rostro demacrado por el dolor. Al verlo, los 3 amigos rompieron en llanto. Se sentaron en el suelo junto a Job y durante 7 días y 7 noches, no dijeron ni una palabra. Simplemente estuvieron allí, compartiendo su dolor. Job mira a sus amigos, agradecido por su presencia, pero con el corazón roto. Gracias por estar aquí. Los amigos intercambian miradas de preocupación, sin saber cómo consolar a Job. Así que uno de sus amigos llamado Bildad le pregunta cómo podían ayudarle. No hay respuesta, pues el silencio era su único consuelo. Después de 7 días de silencio, Job finalmente habló. Expresó su dolor y su confusión, preguntándose por qué le estaba pasando todo esto. Sus amigos, en lugar de consolarlo, comenzaron a acusarlo. Elifaz, el primero de los amigos, se inclina hacia Job y comienza a hablar. Su rostro es serio, y sus palabras son firmes. ¿Quién, siendo inocente, ha perecido? Job, con un rostro que refleja dolor y confusión, escucha con atención y contesta con voz temblorosa. Mi alma tiene fastidio de mi vida. Elifaz continúa hablando, insinuando que el sufrimiento de Job es consecuencia de su pecado. Los impíos sufren. Job, reflexiona en tus caminos. Job, levantando su cabeza, con lágrimas en sus ojos, responde con firmeza. ¿Acaso no he vivido rectamente ante Dios? Elifaz se inclina hacia atrás, sorprendido por la respuesta de Job. Job cierra los ojos y murmura una oración, mientras Elifaz lo observa en silencio. Job clamaba a Dios por respuestas, pero sus amigos no entendían su dolor. Bildad, el segundo amigo, se inclina hacia Job y comienza a hablar con voz grave. Job, sentado en el suelo, lo mira con ojos cansados pero llenos de fe. Dios no desecha al íntegro. Job, reflexiona en tus acciones. Bildad señala hacia el horizonte, insinuando que el sufrimiento de Job es un castigo. Dios es justo. Si tus hijos murieron, tal vez fue por su pecado. Si tú eres inocente, Dios te bendecirá de nuevo. Job escucha con atención, pero su rostro reflejaba frustración. Job responde: ¿cómo puedo justificarme ante Dios? Bildad se retira, sorprendido por su respuesta. Job, levantando sus manos al cielo y con lágrimas en los ojos, se preguntaba por qué Dios no respondía. Job permanecía sentado en silencio, mirando con esperanza su futuro. Entonces Zofar, el tercero de sus amigos, se inclinó hacia Job y comenzó a hablar con voz severa diciéndole: ¿alcanzarás tú la misericordia de Dios? Job escuchó con atención, pero su rostro reflejaba angustia y dolor. Pues Zofar insinuaba que Job era arrogante por cuestionar a Dios. Humíllate, Job, y quizás Dios tenga misericordia de ti. Job cierra sus ojos y ora al Señor, mientras Zofar lo observa con dureza. Job permanecía sentado en silencio, mirando al cielo, esperando una respuesta de Dios, pero solo recibía silencio. Job escuchó a sus amigos, pero sus palabras no lo consolaron. Él sabía que no había hecho nada para merecer tanto sufrimiento. Con voz cansada, respondió: ustedes no entienden mi dolor. Quisiera hablar con Dios directamente. Él sabe que soy inocente. Entonces una tormenta poderosa se desató, con rayos y truenos que iluminaban el cielo. Desde un torbellino se escucha una gran voz:
¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar? Job escuchaba con atención, humillado por la majestuosidad de Dios. Dios le recordó a Job su grandeza y poder. Le mostró que Él es el creador del universo, y que el hombre no puede comprender todos sus planes. Job, abrumado por la presencia de Dios, comprendió en ese instante que Dios es soberano y sabio. En ese momento, Dios se dirige a los amigos de Job diciéndoles: Mi ira se ha encendido contra ustedes, porque no han hablado de mí con rectitud, como lo ha hecho mi siervo Job. Los amigos de Job, al escuchar las palabras de Dios, se sintieron abrumados por el temor. Sabían que habían fallado al juzgar a Job sin entender la voluntad divina. Elifaz, humillado y de rodillas, responde a Dios: Señor, hemos pecado. No hemos hablado con sabiduría. Bildad, con voz temblorosa, responde a Dios: Hemos juzgado a Job sin conocer su corazón. Zofar, susurrando, responde: Perdónanos, Señor, por nuestra arrogancia. Dios mira a Job, con una expresión de compasión, quien está de rodillas y con lágrimas en sus ojos. Entonces, con voz calmada pero firme, el Señor les dijo: Tomen 7 becerros y 7 carneros, y vayan con mi siervo Job. Él orará por ustedes, y yo aceptaré su oración para no tratarlos conforme a su necedad. Dios le dio a Job la oportunidad de interceder por sus amigos, mostrando su misericordia y justicia. Exclamando, Job le responde: Señor, haré como tú has dicho. Oraré por ellos. Entonces Job se levantó y caminó hacia sus amigos, quienes estaban postrados de rodillas esperando con temor, pero Job refleja compasión y perdón. Job, a pesar de todo el dolor que había sufrido, mostró un corazón lleno de perdón y amor hacia ellos. Levantando sus manos al cielo, ora con fervor mientras sus amigos lloraban en silencio. Señor, te ruego que perdones a mis amigos. Ellos no entendieron tu voluntad, pero ahora reconocen su error. Por favor, no los castigues conforme a su necedad. Job, con un corazón lleno de gracia, intercedió por ellos. Sabía que el perdón era un regalo de Dios, y lo extendió a quienes lo habían juzgado. Dios escuchaba la oración de Job, y una luz brillante iluminaba el cielo. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Dios no le dio a Job una explicación de su sufrimiento, pero le mostró su gloria. Y eso fue suficiente. Después de esto, Dios restauró a Job. Le devolvió el doble de lo que había perdido: riquezas, salud y una nueva familia. Job vivió muchos años más, viendo a sus hijos y nietos crecer. Pero lo más importante fue que su fe se fortaleció. Había aprendido que Dios es soberano, y que su amor no depende de nuestras circunstancias. La historia de Job nos enseña que incluso en medio del sufrimiento, podemos confiar en la sabiduría y el amor de Dios. Aunque su dolor fue grande, el Señor siempre lo sostuvo por su bondad y misericordia. Los amigos de Job lo miran con respeto, reconociendo su fe inquebrantable. La fe de Job fue recompensada, y su historia sigue inspirando a muchas generaciones. El Señor será nuestro refugio y fortaleza. La historia de Job nos enseña que la fe no se basa en lo que tenemos, sino en quién es Dios. A veces no entenderemos el porqué de nuestro sufrimiento, pero podemos confiar en que Dios tiene un propósito. ¿Y tú? ¿Confiarás en Dios incluso cuando no entiendas el porqué? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si este video ha bendecido tu vida, compártelo, para que otros también reciban esta luz y fortaleza. Juntos, podemos ser instrumentos de bendición.